Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos juntos. Hoy empezamos con un tema musical como para ir aclimatándonos en este programa, en esta mesa que trata temas distintos de los que normalmente se escuchan, que tienen que ver con el trabajo interno, que tienen que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con eso de que lo que cada uno nos proponemos, que es ser un poco mejor cada día, un poco más conscientes, estar un poco más atentos. Hoy en la mesa está Luciano, ¿cómo estás? Te extrañamos el martes pasado. Sí, se me complicó, pero acá estamos. Inés, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es el primer programa del año. Que yo vengo, sí, con mucha alegría. Realmente parece que he venido a una fiesta. Me he Muchas arreglado gracias. también. Muy bueno. Hola Guillo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, y fuera de la mesa está
Gloria, está Juan, está Enzo también, que está alejado ahí, no vaya a ser que lo hagamos hablar. Y en los controles, como siempre, Sebastián. Veníamos hablando justamente de estos temas que tienen que ver con el conocimiento interno de las virtudes. Y uno pone hincapié siempre, pareciera ser, en lo que nos está faltando, que es poder ver más allá de lo que normalmente vivimos. Le damos demasiada trascendencia a lo que son los defectos, le damos demasiada trascendencia a lo que son las dificultades, y no nos abocamos a ver lo positivo, no nos abocamos a ver lo que tiene que ver con la parte virtuosa de las personas. Estamos mirando normalmente hacia afuera, nuestros sentidos apuntan hacia afuera y principalmente la vista, y pareciera ser que en lugar de encontrar virtudes en el semejante, encontramos motivos para la crítica. Y quisimos orientar la semana anterior hacia esa búsqueda de lo positivo, a acordar con aquello o ponernos de acuerdo en aquello que tiene que ver con el ser humano en su aspecto humano justamente, y no que tenga que ver con lo egoico, con los egos, con el defecto. Habíamos anunciado el tema aproximándonos a que si realmente ponemos en práctica las virtudes, vamos a estar llegando a conocer lo que es la libertad y lo que es la justicia. Entonces, tenemos un programa de 2 horas, vamos a ir hablando de lo que ya hemos comentado anteriormente y cómo hacer justamente para llegar a poder vivir un poco más libres. Entonces habría muchos planteos. Yo principalmente cómo nos afecta la parte negativa, ese estudio, ese tener en cuenta lo negativo que tiene que ver con el error, que tiene que ver con aquello que hacemos mal, y cómo hacer para vivir con la virtud. ¿Y cuáles serían las virtudes en la convivencia que son más importantes de manifestar, que tienen que ver con la tolerancia, con la paciencia, cosa que por ahí uno anda bastante alejado en el día a día, ¿no? O a veces hay momentos que uno se acuerda que tiene que ser tolerante, pero a veces como que te sobrepasan todos esos temas. No se olvida, ¿no? Porque si uno analiza las consecuencias, es decir, analizando un hecho, cualquier hecho que podemos vivir, y analizar las consecuencias a las que te lleva determinada conducta y las consecuencias positivas que podés experimentar cuando uno pone de manifiesto virtudes, es decir, la elección es como un perfume y un olor desagradable, es decir, esa es la diferencia, es decir, un perfume de una flor y un olor que es desagradable. Y en este caso también uno pareciera que busca la consecuencia en la reacción, principalmente la consecuencia negativa de la convivencia. Y no busca o se complace en aquello que es positivo, que tiene que ver con el acuerdo, que tiene que ver con compartir, que tiene que ver con buscar la verdad en común. Es decir, bueno, a ver cómo hacemos para buscar la verdad. Por lo general, uno se cree conocedor del tiempo y hay que tener mucho cuidado cuando el tiempo entra a manejarte en cualquier circunstancia. Porque todos los cambios que nosotros nos planteamos tienen un proceso evolutivo. No es de un día para el otro o de una mañana para la tarde. A mí me sirvió mucho en la vida una lectura de un cuentito en donde había un
señor ya de muchos años como yo, o más, que estaba plantando un plátano, creo, una cosa así, y se le acercó un chico y le dice, mira que esto te da fruto dentro de 15 años. Y lo que le contestó el anciano que estaba plantando, le dice, bueno, así como yo lo encontré, hubo alguien que lo plantó. Yo sé que a lo mejor no llego, pero a alguien le va a servir. Entonces eso también es algo que te va ubicando en esos procesos, porque hay días que uno está con son procesos casi de angustia, diría yo, de una aceleración que no corresponde a nada, sino que por ahí uno piensa yo no hice o yo hice o no me di cuenta a tiempo. Y esto es así, es diario, es día a día estos procesos de cambio y respetar el mismo proceso, como no lo quiero repetir tanto, la palabra proceso, pero así son procesos, lo cual uno, lo que sí debe llevarlo a la vida de uno, a la vida diaria, es empujar el propósito, empujarlo con ahínco, empujarlo como pueda, bajo circunstancias que a veces son muy adversas en el diario vivir, pero siempre tener el propósito de empujar. Con coraje, ¿Sí? ser osado. Yo siempre, cuando escuché que los dos temas de hoy eran libertad y justicia, se me presentó como, hablando de libertad, como si fuera una cárcel, todo lo que los egos nuestros, todo lo que los errores que cometemos, las estructuras que nos vamos armando, es como que esa sería una cárcel. Ahora, cuando yo comienzo a trabajar sobre ellos en una evolución hacia virtudes, hacia el bienestar, en fin, todo lo opuesto a eso negativo, es como que me voy sacando cargas y voy siendo un poco más libre. Esa es como que la libertad es como una sensación. Ahora, cuando yo la llevo a la acción, me parece que ahí ya es la libertad en sí. Esa es la imagen que tengo yo de empezar a ser como libre, es en la expresión de trabajar internamente lo de uno que le cuesta trabajar, que son los egos o lo que sea. Pero bueno, anteponer todo lo positivo y las virtudes especialmente para poder como sacarnos esas cargas, ¿no? En esto que hoy hablabas vos de por ahí dejar de ver siempre la parte negativa, ¿no? La parte mala del otro en la convivencia y por ahí estar atento a las virtudes, se me venía que normalmente lo he sentido y también lo he escuchado, que la gente es como que busca tratar al otro según como el otro lo trate. Claro. Y así es como va todo. Entonces, si el otro te trata mal, uno lo trata mal. Lo dobla uno. Claro, y eso es algo Eso no se acaba. que no se acaba nunca. Entonces, en esto por ahí estar atento a la virtud, que es algo que no... Yo sé que... Porque hay mucha gente que dice, no, él tiene esa virtud de nacimiento, por ejemplo. Y sí, hay veces que a algunas personas como que les es más fácil ciertas cosas que a otras, pero no es que esa persona como lo tiene de nacimiento lo va a tener y uno que no le es fácil expresarse de esa manera no lo va a tener. No, es una cuestión de ir alimentando esa virtud. Es algo que se va, que hay que poner en práctica y hay que ir prestándole atención con un esfuerzo a alimentar eso. No es algo que va a salir natural en un principio. Como es toda una discusión entre dos personas, que puede ser pareja, familiar, amigo. Normalmente cuando alguien nos trata mal, de uno sale es como que se contagia, ¿no? de esa parte y sale una reacción a tratarlo mal también. Entonces ahí es donde tendría que estar ese esfuerzo para darle lugar a esa virtud en este caso sería, no sé, tener paciencia, tolerancia ante el enojo del otro,
tratar de entender por qué está enojado, para ver si uno puede hacer algo diferente para que no se enoje, no sé. Pero buscarle la vuelta no es fácil. No es fácil. Pero en un proceso de querer cambiar, si uno está atento, hace un esfuerzo. En un principio quizás es sobrehumano el esfuerzo de no reaccionar, de comerse la bronca. De contención, por ahí. De contención. Un principio es contención, es decir, te hierve por dentro, pero bueno, estoy haciendo el esfuerzo porque sé hacia dónde me dirijo. Lo que vos estás expresando y visto al revés, tratar al otro como quisiéramos que nos traten a nosotros. Y Exacto. Eso está dicho hace Sí. miles de años. Sí, Y sin embargo, qué difícil, ¿no? es difícil. Y a mí me viene siempre una situación rara en mí, ¿no? Cuando me observo en esas situaciones. Es como que mi persona fuera algo que yo tengo que controlar en un punto. Y sí. Y como amansarlo sería. Sí. Ir buscándole, hasta hablando menos, pará, que no es así, fíjate. Claro, como desdoblarse uno. Claro, esa es la sensación, como que Sí, uno se es cierto. desdobla y se maneja como de uno. Exacto. Se frena, mejor dicho. Se frena y piensa ante la situación para ver cuál es la mejor forma, intentando poner amor y que las cosas no se salgan de control, porque no es el camino, sería si uno intenta hacer las cosas bien, ¿no? Y a veces uno mismo se va poniendo los propios límites para la no expresión, el no dar, el no servir. Sí. Uno queda limitado en eso y como que queda ahí, no tiene esa libertad de poder expresar. Sí. Nosotros hemos hablado en otros programas de lo que es la mente, de lo que son los pensamientos. Y esto que ustedes están comentando de ese desdoblarse es poder observarse como que fuese en tercera persona. Nosotros siempre estamos mirando a quien tenemos al lado, a quien tenemos enfrente, lo estamos mirando desde afuera. Y una práctica que tendríamos que hacer es mirarnos a nosotros mismos como si fuese desde afuera. Exacto. Es decir, cuando uno tiene un pensamiento egoico que se manifiesta, un defecto, es decir, es el defecto el que está hablando. Ahora, si yo me afirmo para mí, yo no soy el defecto. Es decir, es otro el yo que está observando. Cuando me identifico con el defecto, hago lo que él quiere. Entonces, una forma de ir logrando libertades es poder verse tal cual uno es. Después el cambio es todo un proceso, un desarrollo, es decir, una atención, son los objetivos que me propongo, es marchar hasta donde llego y si me caigo volver a levantarme y seguir marchando a veces hasta donde puedo, hasta donde tengo fuerza, pero sí con un objetivo concreto. Entonces, yo soy mis pensamientos y no, tengo pensamientos. Y así como tengo pensamientos negativos de los que uno tantas veces le presta tanta atención y pareciera ser que es lo principal trabajar sobre ellos, hay pensamientos que son positivos, hay conductas que son positivas. Sí. Es decir, hay formas de manejarse que tienen que ver con las virtudes, que es un poco lo que venimos hablando desde el programa anterior, ¿no? Y en todos estos procesos hay virtudes y tiene opuestos. Claro. Cuando otro día hablábamos de la belleza, decíamos que la belleza interna es un impulso creador, que todo lo podemos experimentar, así sea por minutos, porque si uno se plantea la pintura, el tejido, la música, una persona que viene agobiado con problemas económicos dice, ¿y a quién le ganó? Vengo con toda una carga externa y me está planteando que toque la guitarra. Y son todos procesos que pueden durar, hoy la tengo con procesos, Yuchi, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos creativo, porque si no esa misma energía, si no la podés anclar en la alegría, la lleva a la frialdad. ¿Y la frialdad qué es? Es ponerse chismoso, que es el daño más grande que uno se puede hacer. Eso que uno dice es constructivo lo que dice, hay que pasarlo por varios tamiz
Por lo general, lo primero que uno aprende es a disimular o a tapar lo que es chusmear, criticar. Entonces, cuando uno dice la belleza, una belleza creativa, que no que sea un minuto que uno la practique diariamente, uno empieza a irradiar o a irradiarse otro tipo de energía para ir saliendo poco a poco de toda esa fealdad. Y acordarse que nosotros no enseñamos, más vale dejamos aprender, como nos han dejado a nosotros, en una libertad absoluta. Y es uno el que tiene que decidir instante a instante a dónde quiere ubicarse. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Son las herramientas que conozco, ¿no? Yo le escuchaba a Guillermo hablar de la belleza y en el tema ese que es lo mío, por ser cosmetóloga y trabajar con toda la belleza de la piel, diríamos, que es un órgano creado también. Yo muchas veces digo, si mi tarea es cuidar o enseñar a que se cuiden la piel, más allá de una belleza estética, qué importante sería que nos viéramos por dentro y estéticamente ver cuál es la belleza que hay que mostrar, diríamos, ¿no? Siempre el trabajo mío, el objetivo que yo me he propuesto siempre es eso, enseñar a que se cuiden la piel, pero más allá de la piel hay otras cosas. Entonces, como que entre unas charlas, entre que uno le puede llegar a la persona sin invadir, con mucho respeto, tomarse esa libertad de enseñarle que hay otras cosas bellas que van más allá de la piel. Entonces, también eso es muy importante, el respeto y dentro del límite de la libertad, ¿no? Y uno va buscando, como puede, esta transformación sin perder la brújula, que quien es redentor de los cambios internos es el amor. Nosotros lo que podemos es darle la posibilidad del amor de crecer, pero siempre va a ser el redentor de todo esto que estamos conversando, el amor. Si no, se vuelve una fórmula matemática y por lo general no hay santos matemáticos, que sería muy fácil. Esto lo hemos hablado muchas veces también y uno lo ha expresado en charlas de café, de mate y acá en la mesa. Qué difícil esto en la sociedad en que vivimos. Yo te escuchaba, Guillo, el amor, sí, y qué desafío vivir tratando, porque no voy a decir vivir en amor, sino tratando de manifestar amor cuando pareciera que de todos lados nos están bombardeando. Y a veces realmente, y a veces creemos que nos están bombardeando porque ya uno tiene una actitud que parece que va a la guerra. Yo volvía del centro de la provincia el domingo y en un semáforo que está en Colonia Avellaneda, eran 6, las 18 más o menos, es decir, que ya mucha gente volvía. Y hay una banquina amplia. Entonces había autos que pasaban raudamente para ganar una posición en el semáforo. ¿Y quién estábamos en ley? Nosotros veníamos con tiempo, ya sabíamos a qué habíamos ido, ya estábamos volviendo a nuestro hogar. Y yo digo, pero esos que ganan esos 3, 4 minutos, poniendo en peligro una puerta que se abre por cualquier cosa, piensan si va una persona descompuesta, si vos vas rápido a una clínica, o porque llegás tarde hasta un supermercado. Entonces, en esos actos uno dice, qué difícil es la convivencia y no calentarse ante
esta gente que no sé si lo harán por placer, y también me reservo que a lo mejor van con una Que urgencia tienen una superior a la necesidad, mía, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero Que no- llama no la siempre, atención claro. que son muchos autos los que toman la banquina en la emergencia. Sí. Mucha Sí, Pero hay- mucha gente con problemas sería. Hay señales a veces, ¿no? A mí me pasó también los otros días que venía de Crespo y también en la banquina, pero sacaba un pullover blanco, o sea que Claro, había un realmente motivo. había una señal. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso también, si uno está atento, también tiene que ver, poner Totalmente. ¿cómo es? Pullover blanco, lo que sea, para avisar, porque si no, podés que el otro se caliente, como dice Guillo, se enoje y a lo mejor sin razón. En esto de la convivencia e intentar hacer las cosas bien o mejorar uno, claro, uno ve en la calle que cada uno hace y deshace lo que siente, lo que quiere, lo Hace que, su lo que propia entienda. conveniencia. Claro, exactamente. Y hay muchas cosas que para nuestro entendimiento están muy mal, pero si uno entiende que lo único que puede... Yo porque me lo he pensado muchas veces esto, ¿no? Estando en la calle. Lo único que yo puedo cambiar es a mí mismo. Tengo que aprender a observar todo eso sin que me afecte, porque mucho no se puede hacer. Y cuando uno, lo he comprobado, cuando uno va en la calle observando eso y va dejando como que afectarse por esas situaciones, como poniéndose mal, diciendo qué bárbaro, es como que uno se llena como de toda esa sensación de esa energía o se pone mal y todo eso no soluciona nada. Sin embargo, a uno sí lo carga, desequilibra, sí lo desequilibra y quizás ese desequilibrio hace que uno esté mal o no sé, o te termine enfermando por algo. Y en una sociedad muy mecánica, porque a una persona obesa tiene problemas reales para conseguir ropa al talle, no le acercan los colectivos bien al cordón, tienen dificultades. Y al auto es un obeso que tiene 3 metros de largo, 500 kilos, y tiene un rol en la sociedad de importancia, que realmente un auto pareciese que vale más que 100 vidas humanas. Y en una de esas, en algunos lugares muy marginados, lo es. Claro. Sí. Ahora, los objetivos, como uno cambiando la visión de la propia vida o del objetivo de vida, va espiritualizando esa observación que vos decías recién, Luciano, tiene que ver con el equilibrio que yo voy logrando y qué es lo que busco para mi vida. Claro. Porque no puede ser que un auto sea más importante que la convivencia. Claro. Y normalmente el auto es lo que se ve, lo que se muestra y lo que me da chapa o lo que la gente por ahí busca, y no es real. Es decir, uno tiene que pasar tal vez por dificultades serias, que no es lo aconsejable, para darse cuenta cuál es el valor, por ejemplo, de la salud. Es decir, el valor trascendente y para qué sirve la vida. Y aclarando que uno reconoce lo que es un auto, los servicios Sí, del sí, sí. mismo, Está al servicio del hombre. todo eso, pero en la práctica se ve que hay un desajuste que no funciona. Una algo, escala de valores Sí. que no es la real, no es la que debiera ser, por lo menos. Sí, y esto de observar, ¿no? Cómo las cosas no se hacen como uno le pareciera que tendría que hacerse, y aprender a observar sin afectarse, y uno intentar hacer las cosas como se deben. Si uno lo lleva, eso en la sociedad, en la calle, ¿no? Pero en la familia tendría que ser de la misma forma. Sí, sí. Y por ahí la familia cuesta más, ¿por qué? Porque es como uno tiene más confianza, uno siempre en su casa como que se afloja, se da más libertades, no está tan atento, y sin embargo es exactamente lo mismo que estar afuera, ¿no? Porque por ahí ver a los hijos, porque a mí me pasa, ver a mi hijo o a mi señora o mi familia hacer cosas dentro de mi casa que me producen molestia porque se tendría que hacer diferente, o yo veo que están mal, y aprender a dejar
según lo que sea, ¿no? Aprender a dejar y aceptar, y de última después, en otro momento, por ahí charlarlo o intentar, pero de otra forma, no a los gritos o enojados. O sea, eso también lleva un esfuerzo, pero entiendo que es como, que es una forma también de ir cultivando esa paciencia, de intentar como mejorar como familia el entorno, sin por ahí, sin un grito, sin una palabra fuerte, sino con paciencia y por ahí repitiendo muchas veces las cosas en el pasar de los días y del tiempo. Bueno, todo eso es como que también es todo un esfuerzo, y por ahí más adentro de la casa de uno. Porque por ahí afuera uno no conoce, va observando y como que es quizás más fácil, pero tanto así como es adentro, en la parte íntima de uno tendría que ser de la misma forma, ¿no? Porque así es como uno tendría que tratar de actuar. Y lo que nos pasa por ahí es que hay tanto ruido en la calle, tanto ruido afuera, que llego a mi casa, quiero silencio, y Sí, resulta también. que como no hay silencio, empiezo los gritos. Claro, sí. Es decir, es como que me cargo afuera y en lugar de manifestar más paciencia, como decías recién, más tolerancia, hago todo lo contrario. Entonces traigo la calle adentro de mi casa. Sí, tal Ahora, cual. También hay una ley que no es ley, sino que es una mala ley, que uno está esperando compensación de algo permanentemente. espera. Les voy a contar esta mañana, esto es real, y es fresco. Salgo a la calle y veo un señor en bicicleta con una caña y un gancho, porque en casa hay un árbol de palta que da a la calle. Yo lo único que hice fue mirarlo, y él todavía, sorprendido, me dice, hola. Entonces ya medio agrandado chacarita le cuento a mi compañera de vida. Y me dice, ¿por qué no lo dejaste sacar, no lo invitaste a sacar? Es decir, que lo que yo creía que era 10, me lo dejó en un 6. Y eso también hay que estar preparado a que parece que uno alcanza una puerta y se olvida que hay a lo mejor otras 100 puertas a abrir en la vida de uno. Como que se quedó quietito. Yo no atiné para nada en ofrecerle palta, pero nada de nada. Es decir, viste que hay veces que da así con ese cargo de decir, duda. me parecía, no, directamente en ningún momento ni un átomo mío dijo llevá. Estaba contento porque no había reaccionado, lo saludé y me faltaba un Te trecho. faltaba la todavía. generosidad, Guillo. La bondad, la La generosidad, claro. Ahora uno analiza desde los propios zapatos, sin ponerse en los zapatos de por ahí el que tenía la caña y el gancho en la necesidad que podía llegar a... Y uno analiza desde, bueno, las paltas son mías. Pero el ejemplo de las paltas es en todo. Es decir, Claro, y también el sentido de la ubicación, porque no es tu casa. ¿Podría, señor, llevarme unas paltas? claro, pero tal vez así actuarías vos y pedirías ese permiso. Claro. Y la realidad de esa persona... Claro, qué sé yo. también. Ahora, no es fácil estar en esa atención porque tiene que ver con la compasión. Y Sí, cuéntenme a ver Claro. cuántas veces, yo hablo por La mí, compasión. cuántas veces estoy viviendo con la compasión puesta de manifiesto. Y poco y nada. Sí, el otro día, mira, pero tenés razón en esto, Luis, porque producto de paltas de años anteriores que uno tira a un montículo orgánico que tiene mi señora para las plantas, siempre crecen 2 o 3 plantas. Y la ponemos en un tarrito y la dejamos en la puerta porque ya los vecinos lo tenemos malteado desde mano de tanto ofrecerle. Y a mí siempre se me ocurre cómo nos llevan para plantar. Es decir, que aún si el señor con la caña y la bicicleta me hubiera tocado la puerta y salgo yo creo que estoy piñón fijo en decirle, Lleve el árbol. lleve el árbol, o si no, lleve las plantitas cuando las dejo. Es decir, es como que hoy aprendí muchísimo. Claro. Lo que a mí me parece que la generosidad mía está para trabajarla intensamente en mí. Eso es lo que uno aprendió hoy. Que uno parece que es generoso, es fácil ser generoso con un hijo, prepararle la comida que ellos quieren, con un nieto,
tomar un mate tranquilo con los amigos, con la patrona, pero esa palta no la tengo solucionada. Vamos a ver mañana si se presenta. Es mía. Todavía la palta es mía, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos enseguida con este tema de las virtudes, de la justicia, de la alegría, de la libertad, que bueno, en este diálogo se ponen de manifiesto ejemplos, experiencias nuestras, que las compartimos, que es el objetivo de este programa Aprendamos Juntos. Si Sebastián está de acuerdo, ponemos un tema. Seguimos con Aprendamos Juntos, seguimos dialogando y compartiendo, invitando también por las vías de comunicación para que aquel que quiera... A ver, ya las digo, si las tengo acá las anotadas, está buscando ahora el Luciano, machete. vamos a hablar para Acá darle está. tiempo. Bueno, el número de WhatsApp es 11 21 86 24 15. 11 21 86 24 15. El Facebook es Aprendamos Juntos y hay un mail que es japrendamos@gmail. Estas vías de comunicación es para que si surgen preguntas o cualquier cosa que quieran agregar lo puedan hacer con total confianza. Bueno, o compartir experiencia o decirnos compartir que experiencia. no piensan lo que nosotros estamos, Exactamente. que bárbaro. Es decir, la Exactamente. intención es aprender juntos. ¿Cómo ayudo, por ejemplo, veo aquello que me molesta y cuál es mi actitud? Y si me molesta, ¿qué hay dentro mío que me está molestando? ¿Cómo debiera favorecer en el otro que actúe mejor? Esta es toda teoría. Porque Sí. cuando A la acción. claro, es decir, pero es justamente el desafío. Es decir, yo cuando escucho que quien tengo enfrente, que quien tengo al lado, está en una actitud equivocada, normalmente reacciono. Sí. Ahora, hablando de la virtud,
hablando de poder actuar en equilibrio. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo ayudo? Sí, es complicado porque según la situación, ¿no? Pero en mi caso, no sé, yo voy a hablar de mi señora. Muchas veces veo situaciones que Nos pasa todo eso. Está bien. Sí, sí. Y ellas verán en nosotros Sí, situaciones exacto. Pero bueno, ahora le tocó a ella porque ella no está acá. Veo situaciones que quizás yo entiendo que las podrías ver diferente o las ves de ese lado por una cuestión que está caliente, que está enojada. Entonces, muchas veces, casi siempre es más el silencio, no decir nada y quizás en algún momento que se le haya pasado por ahí comentarlo. Eso, de esa forma a mí me ha logrado. En el momento que está con la situación enojada, si ahí le digo algo... ¿Y vos cómo estás adentro? Con ella enojada enfrente. Tranquilo. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo. Internamente. Internamente tranquilo, sí. Mirá vos, un hombre evolucionado. No No mucho. Normalmente me ha pasado situaciones en que he sentido un nudo en la panza muy fuerte, pero normalmente intento no reaccionar porque sé, lo he comprobado, que no tiene sentido. ¿Cuáles son las consecuencias? Exactamente. En ese sentido, como lo he comprobado, lo he logrado esperar que se le pase. Hay un gran amor allí. Es difícil escuchar a la otra persona en esa situación, sentir todo lo que uno podría decir y no decirlo, pero se puede. Y en situaciones en que quizás pasan 2 o 3 días, quizás que está en un momento que pasó algo lindo, está bien, estamos tomando unos mates, ahí es cuando aprovecho por ahí a sacar el tema y hablarlo. Y en esa situación lo ha entendido más que si se lo digo en el momento. Eso me ha pasado a mí, con situaciones así. Nosotros tenemos que escuchar la otra campana también. Sí, no hay problema. A ver qué... Yo cuento mi experiencia, ¿no? En esto de que les decía recién, bueno, ¿cómo ayudo? Que es un poco, es decir, mantener el silencio. Muchas veces uno quiere lograr una virtud, uno quiere conquistar una virtud. Y la naturaleza propia es contraria a esa virtud. Entonces, claro, no puedo ser espontáneo. sí. No puedo dejar que salga mi naturaleza cuando esa naturaleza es contraria a lo que estoy buscando. Claro. Entonces, muchas veces tengo que contenerme. Por eso te preguntaba, te decía recién, bueno, pero ¿cómo estás adentro? Porque yo no tengo de mansedumbre, tengo bastante poco. Pero bueno, es lo que quiero. Claro. Entonces, en el mientras tanto, uno a veces actúa mejor, a veces te duele el dedo del pie y no estás predispuesto, no tenés la predisposición para buscar ese equilibrio frente a algo que considerás que es injusto, por ejemplo, que no tiene razón. Es decir, hablando de justicia y de injusticia, la justicia es la verdad, está en el medio, pero muchas veces yo, creyendo que tengo la justicia en el bolsillo, expreso mis razones y no deja de ser intolerancia, impaciencia. Es decir, que yo lo haya visto antes no me da derecho de espetárselo a la otra persona, de tirárselo sobre la mesa o decirle cosas que por ahí me pasa. Es decir, yo tengo la razón, yo sé que lo que estoy viendo es como lo digo, pero perdés la esencia, porque lo decís desde el defecto, lo decís desde el desequilibrio, y aquello que podría haber sido con otra vía de comunicación hubiese sido una verdad que nos favoreciera la convivencia, termina siendo una pelea. Claro. Entonces, es bravo en el tete a tete, en la convivencia, nos decimos las cosas, principalmente en la convivencia, ¿no? Sí, bueno, me he observado que cuando he estado cansado, Claro, a mí me pasa con eso. alguna molestia ¿Y o con algo, hambre?
Bueno, también. Y yo cuando tenemos hambre, por ahí no tenemos paciencia. Ahí, Somos bravos cuando tenemos hambre. ahí es más difícil contenerse, pero es como vos decís, no claro, la parte natural, si uno se deja, es la reacción, es la parte mala, que es la que siempre le hemos dado rienda suelta por no saber, Sí, o por defendernos, O por por defendernos, pelear, por o lo que porque sea. pareciera que si no te defendés te van a dar un garrotazo, es decir, porque la sociedad un poco está en guerra, es decir, en guerra no es decir, sin irnos a los extremos, es decir, en el trato estamos en guerra. Sí. Lucho, y también sucede en todo esto que encontrar paralelo en conductas, en la convivencia, es una cosa que no es difícil, porque prácticamente uno por ahí, cuando cree haber dado un pasito, pero es un pasito que todavía no está maduro, uno quiere, en vez de irradiar, como enseñar. Y nadie aprende lo que no se ha preguntado. claro. Claro. Por eso es una invitación a que quien está escuchando se pregunte cosas y que no se desespere por la respuesta. La respuesta puede estar al otro día. Exacto. Hay respuestas que vienen con analogía, a semejanzas, y hay respuestas que pueden llegar dentro de un año, mientras vos vas preparando ese campo de realización para que llegue la respuesta. Pero ahí está, si no te lo preguntás, es muy difícil que aprender de lo que no te preguntás. Ahora, Entonces qué hay que gran preguntar. paso la pregunta. Claro, porque la pregunta, si una vez que vos haces la pregunta, es porque vos tenés la respuesta Sí. escondida en Sí, algún sí. lugar de tus cuerpos Claro. superiores, inferiores, pero ya va a llegar. Eso también es muy interesante y que tiene que ver con la paciencia o la impaciencia. Y a veces uno, porque le llegó una respuesta, se olvida del tiempo y de la forma y encuentra a un amigo querido, al que está al lado de uno y quiere enseñarle Imponérselo. lo que a lo mejor uno esperó 3, 4 años para darse cuenta o para impulsar, ¿no? Sí, yo quería comentar una experiencia que tuve en esto de poder intentar estar atento, ayudar al otro. En un momento un amigo había tenido un problema en el auto y yo andaba bastante enquilombado y me dijo, haceme el favor, vení, que estoy con el auto parado y tengo que hacer... Bueno, la cosa que, bueno, está bien, dejé lo que estaba haciendo, fui con el auto, lo até y empecé a marchar, y en eso que iba marchando por una calle, como un auto se me quiso cruzar y no me dio paso, entonces medio que intenté reaccionar enojado para gritarle, y enseguida ahí como que me di cuenta, porque me enojé con el otro porque decía, ¿no ves que voy llevando un auto? Es como que la acción buena ya la estaba haciendo, pero claro, pero venía una segunda oportunidad. Es como que en esto de hacer las cosas, de intentar hacer las cosas bien y estar observándose, a veces que uno piensa que hizo algo y como que ya está, y en realidad esto es algo continuo, o sea, porque por ahí haciendo algo que nos lleva un esfuerzo y está bien, viene otra cosa, o sea, encadena. Es como que fuesen escaleras infinitas, entonces uno por ahí se sube un escalón y está esperando no sé qué, Sí. o no espera nada, pero se olvida que hay otro escalón, entonces Tal cual. permanentemente. La atención permanente, Sí. la meditación, las 24 horas. La experiencia mía en cuanto a esto es que el tema, yo me considero hasta cierto punto bastante paciente. Entonces yo, como no convivo con nadie, Ah, es fácil. Ya, mirá vos, claro. pero tengo Cuando convivencias. te encontrás la zapatilla en el Sí, medio pero del no es fácil. pasillo, No es fácil estar con los uno mismo. chicos. Claro, está No bien. es fácil estar con uno Está bien. mismo muchas horas. Pero, por ejemplo, la convivencia en el trabajo, en los lugares que uno se va moviendo, he recibido así como golpes y que uno ya a una cierta edad lo considera como falta de respeto, por ejemplo. Y los chicos de hoy es como que está todo bien.
pero uno ya está grande y uno dice, te faltan el respeto a estos guachos y bueno, y te quedás. Yo no les contesto, la verdad que yo ya eso aprendí no ahora. ¿Cómo me quedo yo? Claro, Como y decís vos, adentro, ¿qué Lucho. pasa? ¿Cómo me quedo yo? Respiro hondo y me tranquilizo. Tengo un viaje en colectivo hasta llegar a mi casa y trato de que la cabeza esté observando la gente que está en el colectivo. Me olvidé de la falta de respeto en ese momento que me ocasionó un dolor, porque la verdad me ocasionó un dolor. Entonces, llego a casa y ahí es la hora de que, bueno, analizarte vos solita, Inés, ¿qué pasa? La falta de respeto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste vos para que la otra persona actuara de esa forma? O sea, me analizo de todos los puntos. Y hay noches que no duermo. Y sí. Claro. Hay noches que no te da el sueño. Y después, al otro día te volvés a enfrentar con las mismas personas y ya es otra cosa. No reaccionaste en el momento y vos ves que ahora, ¿cómo? Viene a actuar de la misma, como si nada pasara, ya pasó todo. Claro. Pero hay que darle la forma desde el amor, la paciencia, esas cosas más profundas. No es que el otro no se dio cuenta. En algún momento vendrá y como ha pasado y te preguntan ciertas cosas. Y este es el estudio, ¿no? Claro. Porque cuando decimos, bueno, estudiarse, estar atento, Exacto. es esto, investigarse. Ay, sí, Ahora, no investigar. hay un estudio más lindo que No, esto. no, sin duda que no. Yo un poco transmitiendo a la gente que por ahí nos está escuchando, no hay ningún estudio académico, ningún estudio de materias que uno ha podido ver a lo largo de la vida que llega a ilustrarse, tiene que ver con esto que es conocerse a sí mismo. Exacto. Entonces te da libertad. Claro. Porque Exacto. vos frente a la misma situación tenés un valor y ese valor lo podés poner de manifiesto si sabés. Si no sabés, nuevamente vamos a vivir situaciones de desequilibrio, de malestar, pero a medida que uno va sabiendo ya puede prever. Claro. Sí, y esto de que es un proceso lindo el intentar cambiar y hacer las cosas como corresponde. Hay una cosita que por ahí engaña, que es que no tiene como un resultado enseguida satisfactorio en uno. Claro. Es con el tiempo, ¿no? Y sinceramente, la sociedad del mundo es un río que va hacia un lado, una correntada que, claro, lo más fácil... Y es todo ya. Lo Llame más fácil, ya. aunque es difícil entender, pero lo más fácil es hacer las cosas mal, así nomás, pensando Como en lo uno. hacen todos. Como lo hacen todos. Es la más fácil, porque es como hacer la plancha en ese río, ¿no? Claro. Y va sin ningún esfuerzo. Ahora, si vos te plantás, y ya con plantarte nomás, sin ir cuesta arriba, ya con plantarte ya sentir que el agua te golpea. Claro. O sea, es un proceso que cuesta. Hacer las cosas bien cuesta. Contra la corriente. Hasta en el mismo trabajo, en la misma casa, en la misma vida. En mi caso, por ejemplo, que yo por ahí arreglo equipos, hay veces que lo arreglo, pero sé que adentro tiene tierra y la primera reacción es decir, es poquita, la cierro. Pero en realidad yo sé que lo correcto es ir y sopletearla y sacarle toda la tierra y entregarla limpia. Pero es un esfuerzo, o sea, es una cosa tan rara, pero es así, cuesta hacer las cosas bien. Entonces, al principio es como que hay que remarla, como dicen, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por intentar. Y los resultados no es algo, porque yo la sopleteo la máquina y no siento enseguida algo lindo. Es en el tiempo que uno va entendiendo porque se da cuenta de los resultados, ¿no? De que tiene muchos valores. Aparte también ves en los que son allegados a vos, ve cómo cambia el entorno también y cómo por ahí muchas cosas a otros les llama la atención, lo cual hace que lleve a preguntarse o a intentar también hacerlo de la misma manera, ¿no? A mí eso me ha creado mucha seguridad en mí misma. O sea, yo hay cosas que yo hoy las digo y las digo desde lo que yo he Desde la vivido y de experiencia, lo que el yo he conocimiento. investigado en mí. Claro.
A mí nadie me puede decir que no es así, Claro. porque yo lo he vivido. Sí, es porque el conocimiento con la experiencia te da el saber. Y eso que hoy charlábamos es de preguntarse cosas y no quedarse con la duda. Si vos le preguntás a otra persona, te puede contestar muy amablemente, muy científicamente, pero cuando preguntaste ya querías un bastón también, que mañana te lo pueden sacar. Claro. Entonces, cuando uno se pregunta y se da la respuesta y obtiene la respuesta, ya es muy difícil que te mueva. Uno estará abierto para mejorar lo que sea, pero es muy difícil ya. Y uno lo logra en poquitísimas oportunidades, también no me le voy a tirar de elevado, pero hay una diferencia muy grande entre el águila y el ratón que anda abajo. Es decir, el águila tiene más panorama de cómo es la vida, de cómo es la naturaleza, cómo es la botánica, cómo es el mundo animal, mineral, y quizás también lo conozca a nosotros más de lo que nosotros. Entonces siempre ser objetivo cuando uno tiene una causa de pensar, de hacerlo desde una altura, como algo que decía, no, irse un poquito imaginariamente del cuerpo para ver qué es lo que se Sí. ve. Eso ayuda muchísimo. Observarse, sí. Cuando uno se hace preguntas, que indudablemente en algún lugar, como decía recién Boguillo, está la respuesta escondida, pasará el tiempo, pero hay una respuesta que uno debiera tenerla siempre a mano, que es el decirse, no sé. No afirmar sobre lo que no sabemos. Porque el no sé a veces nos da el tiempo necesario para llegar a la respuesta que estamos buscando. Pero me planteé la pregunta, dije no sé, y no afirmé sobre lo que me parece. Una cosa es andar opinando y otra cosa es, como decías recién, Inés, yo puedo dar fe de aquello que he vivido y experimentado. Entonces, si yo opino esto, yo puedo, mate de por medio, hablar con un amigo y decir, bueno, a mí me parece, pero no es lo conveniente a nivel conocimiento interno que yo ande opinando. Es decir, y una buena respuesta es decir, no sé. Es decir, ya sabré. Tampoco por decir no sé, voy a dejar de investigar, voy a dejar de experimentar, voy a dejar de tener el objetivo de aprender. No sé y paso a otra cosa. Claro. Estamos como para acá, me debe estar haciendo señas Enzo, que ya va a venir a la mesa inmediatamente. Tenemos hoy muchos Hay invitados. una alegría está inmensa, Carlos. Gloria, Carlito, Sí. Enzo. Así que vamos a hacer un cambio casi total, me Uy, parece, sí. de la mesa. Pocas veces se da semejante recambio. Sí. No hagamos bulla porque tal vez el próximo martes, bueno, hablando del próximo martes no vamos a estar. Exacto. No va a venir ninguno. No, el Vamos a martes. pasar un programa. Ah, bien. Un programa grabado. Bueno, ahora cuando venga Enzo vamos a dar la información. Bueno, si te parece, Sebastián, vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos. Estábamos charlando en el intermedio, intercambiando un poco. Algo tal vez ha salido. Ahora tenemos una mesa nueva. Sí. Vos sos el más nuevo acá en la mesa. Está Enzo y Carlos. Gracias por acompañarnos. Y seguimos hablando del tema que nos ocupa, que son las virtudes, que cómo llegamos manifestando virtudes a lo que es la libertad, a lo que es la justicia. Pero vamos a llegar con el mismo tema, el 8, que vamos a tener una visita de... A ver, comentanos. Sí, recordarle a la audiencia que, como martes bien que dijiste viene. vos en el bloque anterior, el martes que viene es 1 de mayo, así que no vamos a estar al aire. Se va a repetir un programa de este año. Y ya sí, la otra semana volvemos en el mismo horario, de 18 a 20, y con la participación especial de Daniel Ferminades, con el tema de las virtudes, como estabas diciendo. Sí, un poco los títulos que ponemos es... Disparadores. Claro, porque es hablar de la vida, es hablar de las experiencias, esto que decía Inés hace un ratito, es decir, yo comento desde mi experiencia y doy fe de aquello que he vivido. No quiere decir que el que tengo al lado, el que tengo enfrente pueda verlo distinto o pueda haber tenido otras experiencias, pero cuando yo he transitado mi camino, puedo afirmarme sobre aquello que he transitado. Entonces, se trata de esto de poder expresarnos desde aquello que vamos haciendo. Y bueno, el tema de hoy, y ahora te toca, Carlitos, a vos, te toca a vos, Enzo, no opinar, acá no venimos a opinar. ¿No? A veces opinamos. Sin querer. No, sí, uno hace lo que puede, es decir, tiene las intenciones, tiene el objetivo y después, bueno, va haciendo lo que más puede. A veces lo que más puede y a veces lo que puede nomás. Lo importante es direccionar este camino, es decir, tener un objetivo claro y después uno, a medida que va transitando, va logrando mayores seguridades. ¿Qué no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Qué pasa con nuestra libertad? Se restringe. Bueno, hay muchos, es decir, hay para hablar bastante sobre el tema. Es decir, cuando yo tengo miedo no soy libre, soy esclavo del miedo. Te condiciona. El temor por ahí me hace que prevea, me hace ser cauto. Ahora, los miedos cuando van creciendo hasta pueden llegar a claro, me dejan paralizado. Ahora, si soy dependiente, puedo ser esclavo del miedo, pero puedo ser dependiente de mi madre. Un niño tiene miedo. Yo cuando tengo miedo de algo sobre lo que no conozco y sobre lo que no me siento capaz de afrontar. Si te tengo al lado a vos que lo afrontaste, el miedo me lleva a inteligentemente decir, a ver, Luis cruzó el río a ver, ¿Cómo lo y hago? a preguntarte a vos y a tentar un poquito y a no largarme a cruzar el río si todavía no tengo suficiente entrenamiento. Claro, por ahí uno tiene inquietudes, uno tiene el anhelo de aprender y puede consultar a quien que ya ha aprendido. Digamos, el miedo sirve el miedo- en el proceso. Y el miedo no es bueno. Yo puedo tener algún temor que me lleve a ser cauto, Precavido. pero cuando eso va creciendo, el miedo es el pensamiento al cual yo le obedezco y termino siendo esclavo. Cuando te paraliza. Cuando me paraliza y un poco antes. Y un poco antes Porque también, me paraliza sonámbulos. y me da miedo y me quedo en el medio de la vía y el tren me pasa por arriba, porque me dio miedo. Entonces, por ahí, lo que vos decías recién sí, puede ser, pero sería más lindo que por aquellas inquietudes que yo tengo, consulte a aquel que sabe. Que tenga más herramientas. Claro, trate de abrevar en la experiencia de aquel que ha aprendido, porque eso es bueno, es decir, es un como lo que intercambio. decía Como- atrás de los ómnibus, ¿te acordás? No tenga miedo, tenga cuidado. Ah, mira, claro. Decía, ¿con el dengue era? No, en una de esas decía. Ahí está trabajando de afuera la señora.
Con el cólera. Hay algo que pasaba en ese sentido con la gente mayor, que uno que era considerada, más considerada que lo que hoy pasa, como vos decías, Inés, con los chicos por ahí, no, a la gente mayor ni la considera, pero uno buscaba en la experiencia, yo recuerdo mi relación con mi abuelo, y uno buscaba en la experiencia del que había vivido para saber, para aprender. Es decir, no deja de ser una información. Esto siempre también lo hablamos. Es decir, vos me podés dar tu experiencia, vos me podés decir qué es lo que te ha pasado, pero tu experiencia no es la mía. Entonces, en esto que estamos hablando, y ponemos la misma palabra, tal vez miedo para vos es hasta cierto punto y para mí es otro. Entonces yo tendré que vivir lo mío para poder después afirmarme sobre mi propia experiencia. Yo me acuerdo que yo tenía, yo soy muy callada, sí, pero me propuse que una de las cosas era, no es que tenía miedo de hablar, no, la verdad que no sé qué era, pero no tenía esa expresión fluida. Y un día me propuse, yo dije, bueno, tengo que hablar de lo que yo estoy trabajando, de lo que yo estoy haciendo. Y una de las cosas fue proponerme cuando estaban ustedes en la otra radio, Ajá. de empezar a ir a la radio para poder soltarme y tener la experiencia, o sea, porque si yo, el miedo a que ahora yo al micrófono no le tengo miedo. No te muerdo. No me muero, pero tampoco, o sea, hoy no tengo ese temor. Sí, sí. No sé si es miedo que me paralizaba, pero es temor. Pero hay personas que sí, tienen miedo de hablar, de mostrarse, pero la timidez es una forma también de miedo, entre comillas. Sí, que tiene que ver con causas concretas que para También, algunos tendrán mayor exacto. o menor medida, ¿no? Exacto. A ver, Enzo, que Sí, te veo ahí siempre queriendo participar. el objetivo es como que cobra importancia en este sentido por qué hacemos las cosas. En el bloque anterior, Luciano contaba recién una experiencia de que una discusión con la pareja, de si hablar en ese momento, que no era conveniente, entonces él ha podido ver que en otro momento él podía expresar lo que en ese momento no, y se entendía mejor. Y algo que yo quería compartir en relación a eso es que esto de tener el objetivo claro es lo que a mí me ayuda por ahí a no pensarlo tanto. Yo sé que yo quiero que las cosas vayan bien, que la otra persona esté cómoda a mi lado y yo esté cómodo con ella, y que podamos, creciendo en un buen clima, llevar adelante la familia. Entonces, si yo sé que ese es el objetivo, cuando estoy por saltar o decir algo, ¿desde dónde lo digo? ¿Para qué lo digo? ¿Para demostrarle que tengo razón? Porque uno en ese momento piensa, yo tengo razón y tengo que demostrarle que está equivocado. Pero si puedo ver un poquito más allá, me doy cuenta que lo único que voy a hacer es agravar el conflicto. Y bueno, ese objetivo de saber cómo alinear las cosas es lo que, en mi caso, por ahí me ayuda muchísimo. Y en esto de la radio, también este objetivo de compartir lo que nosotros vivimos, también a mí me pasaba como Inés, y todavía me pasa en parte. Es como que uno, decís, me quedo sin palabras, pero el objetivo es agarrar y al que pueda estar escuchando, compartir lo que uno vivió, si tal vez le pueda servir, ¿no? O inquietar. Y uno lo hace sinceramente de ese lado. ¿Te acordás cuando me hacías las preguntas, Luis? Hace tiempo que no me haces preguntas. Ahora ya viene. Y antes uno, una pregunta, ¿cómo la llevo adelante? Pero a lo sumo que puede pasar, uno puede decir, no sé. No sé. Y ya está, uno habla de su experiencia y no es otro, esto de ser sincero. Y uno se queda tranquilo y no tiene que mostrar nada. ¿Cuánta seguridad da el hablar de lo que conozco? Claro. Porque yo no tengo miedo de equivocarme cuando hablo de lo que he vivido. Mi vivencia, mi experiencia puede no ser la mejor,
u otro puede tener una porción de verdad mayor, bueno, en buena hora. Pero lo que yo estoy expresando es desde lo que he vivido, claro. Entonces, perdés el temor. Es decir, no, ¿qué puedo decir? Eso es como le pasará a aquel que habla por hablar o que, yendo más allá, tal vez miente. Es decir, después se dirá, ¿qué es lo que dije? Claro, me pisaré. Claro, y yo, es decir, en ese sentido uno sabe qué es lo que expresó, sabe que dice la verdad y sabe también que se puede equivocar. Bueno, es parte de la vida. Así, cuando te equivocas, saber reconocer y volver a hacer la experiencia hasta tanto uno tenga la certeza. Hay otra actitud, hablando de actitudes, ¿no? Esto de tener miedo es frente a la vida, ¿qué actitud tengo? Y puedo tener una actitud de valentía o una actitud de temor. La puedo ir construyendo a la actitud. Es decir, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es ir hacia el conocimiento. Entonces, para ir al conocimiento tengo que tener la actitud de lograrlo. ¿Qué pasa cuando vivo quejándome? Vivo en la queja. Es decir, pierdo alegría. Pierdo el gusto por lo que vivo. Entonces pierdo libertad también, porque soy esclavo de otro pensamiento. Claro. Es decir, el desconformismo, estoy mal, no me entienden, no podría haberme ido mejor, me engañaron. Es decir, cuántas cosas. Y no deja de ser un pensamiento que yo tengo dentro, que lo bueno sería es que pueda identificarlo. ¿Cuántas veces uno atrae la enfermedad porque no se siente en la salud? Es decir, ¿qué es una actitud? Yo puedo tener la actitud de estar sano y cuando me toca alguna enfermedad, bueno, es decir, afrontarla y tratar de sobrepasarla, pero la actitud mía es de valentía, es de optimismo, es de salud. Entonces, ¿cómo cambia la vida? ¿Y cómo puedo tener un equilibrio distinto tratando de lograr esas porciones de libertad, pero de libertad bien concebida? Porque no es libertad, hago lo que me da la gana. Eso no es libertad. Es decir, ¿hasta dónde llega mi libertad? Es decir, hago lo que me da la gana y molesto al que tengo al lado. Entonces, poder ubicarme, poder centrarme. Esto es parte del diálogo, del estudio, como decía Inés, es decir, estudiarse a sí mismo. Bueno, esto es verse a sí mismo, estar atento a lo que nos está pasando y a lo que le pasa a quien tenemos al lado. Porque uno puede también sacar la experiencia de aquel que está viviendo y que es cercano y uno puede observar. No experiencia para criticar, no la observación para criticar, sino para ir aprendiendo juntos. Porque cuando aprende uno, cuando uno va creciendo, crecemos todos. Crece el mundo. Uno dice 7.200 millones, y sí. Un granito de arena. Y sí. Ahora, ¿cómo ahí se relaciona la justicia con la libertad, no? Cuando uno no es ni muy pesimista, pero sí consciente de los peligros, ni tampoco, Claro, un poco lo que decía Carlos. tampoco un delirante que está todo bien, pero es consciente de lo bueno y es equilibrado y justo, es más libre. Es libre. ¿no? Es libre. Sí. Sí, es como que vamos adquiriendo porciones, porque tampoco es irnos a los extremos. Yo soy libre. No. Voy llegando, me voy aproximando. Con un orden. Claro, tiene Claro. que haber un orden Claro. dentro de esa libertad. Porque si no, aparece la ley, que puede ser el dolor, las situaciones extremas, problemas. Claro, hoy pareciera ser que está todo bien de la manera que sale o de la manera que nos gusta, y no es así. No es así. Hay un orden natural. Claro. Que lo veamos o no, bueno, es decir, lo podemos ver en las consecuencias. Claro. Lo que dice Inés, aparece la ley. Sí, yo como mal toda la vida, a determinada edad, o antes o después, es decir, voy a tener problemas de salud. Y es la ley, es la consecuencia. Ahora, yo me acuerdo siempre, tengo un tío, tiene como 90 y sigue fumando, y le decís,
¿y vos por qué fumás? Y me dice, fumar no es para cualquiera. Y tiene razón. Tienes Sí. razón. Y tiene razón. Y entonces ahí uno dice, y la justicia y la injusticia que yo tenía en mis pensamientos de que esto y yo me alimento bien y este otro tiene una salud tremenda, mucho mayor que la Sí. que tengo yo físicamente hoy. ¿Y a dónde está la justicia ahí? No, pero no hay una sola causa para un hecho determinado. Tal vez Sí, una sí. persona con optimismo, es decir, y pensando que nunca le va a hacer mal nada, puede vivir 120 años y yo cuidándome y teniéndole temor Al al humo. asado de más y termino muriéndome mucho antes. Sí. Es decir, Son muchos los factores que Claro, son entran en muchos los juego. factores. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que había tenido problemas es decir, que fue muy fumadora, pero tenía una risa cuando se tentaba de reírse y yo digo, Te uno contagian. desconoce, pero ¿cuánto influencia esa risa y contrarresta al cigarrillo? No lo sé. Yo realmente puedo afirmar que no lo sé, pero que tiene que haber razones, tiene que haber causas, tiene que haber verdades que están veladas, por lo menos para mí, que esto que vos decís como ejemplo, y qué sé yo. Sí, lleva la vida con alegría a pesar de. Claro. Es decir, por ahí es mejor que no fume, Claro. pero Claro, bueno, claro. no lo sé. Es decir, como mi mal Cómo lo humor lleva puede adelante. llegar a influenciar mi salud Claro. mucho más que el cigarrillo. Los pensamientos. Sí, la ira, O los temores mismos. los temores, Es claro, el equilibrio de cada uno en su vida, ¿no? indudablemente. Lo que a mí me parece, con un alto grado de certeza, diría un ingeniero, viste que siempre los ingenieros se fijan en el... Las en probabilidades, las probabilidades, 95% ¿no? de... Sí. Yo tenía un profesor que sabía bastante, que decía, nosotros tenemos mal puesto el nombre de la facultad, porque la facultad nuestra es la Facultad de Ciencias Exactas. Yo soy ingeniero. Y él decía, porque nosotros no estudiamos la exactitud, nosotros estudiamos cómo podemos llegar a vivir con el error. Nuestro estudio es el del error que podemos llegar a tolerar para hacer algo. Y bueno, de ahí viene el pensamiento ese de la relatividad, de todas las cosas. Se me fue a dónde iba, pero no. Es uno empieza a tener un conocimiento de lo que es justo cuando empieza a tener conciencia de ciclos, cómo son los ciclos de la vida. En la medida que uno los va comprendiendo, va entendiendo que la vida es más justa de lo que pensaba antes. Una vez ve una persona trabajando y dice, pero es injusto que te esté trabajando y este otro acá al lado holgazaneando. Y vos lo ves después de 10 años y ves la fortaleza del que ha trabajado, hablando físicamente, Sí, ¿no? sí. La fortaleza del que ha trabajado con alegría y bien, cómo ha transformado toda su vida y llega a ser también una persona más fuerte y más saludable, viviendo bien. Cosa que si uno lo ve en un tiempo limitado o dentro de Sí, o con un una visión lugar, parcial. con una visión parcial, no lo ve, uno no ve la justicia de la vida ahí, pero cuando lo ves después del tiempo, uno empieza a entender cosas que eran justas y uno no lo entendía. Muchas veces a mí me ha pasado de entender el silencio de algunos compañeros de trabajo hasta que yo me dé cuenta de algunos errores. Y eso es invaluable. Digamos, el darse cuenta después de tiempo que ha pasado de que el que estaba al lado tuyo te acompañó mientras te equivocabas, hasta que uno se dé cuenta. Porque cuando uno está en la pereza, cuando uno está en el error, siempre, muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Yo tenía un ejemplo o iba a traer a colación justamente lo que estás hablando, cuánto
hablando de qué es lo que nos quita libertad, la pereza nos quita libertad, porque nos quita vida. Es decir, vos podés vivir 100 años y no ponerle nada a la vida. Y con actividad podés llegar a darle contenido. Entonces, hay muchos elementos o muchas observaciones que uno puede hacer respecto a ir logrando libertad. Es decir, no ser esclavo del pensamiento. Si yo me enojo siempre, soy esclavo de la ira. Sí. Entonces, si yo soy perezoso, pierdo vida. Y resulta que después uno quiere vivir muchos años, pero ¿qué hacen los años? Claro. Y hay quienes también, haciendo mucha actividad física solamente, cree que hace muchas cosas. Entonces es un equilibrio. Sí. Porque uno tiene que hacer actividad, uno tiene que no tener pereza, observándose, estando atento. Es decir, puedo estar quieto sin hacer nada y en atención hacer mucho. Estar teniendo un trabajo interno muy importante. Relacionamos muy fácil el silencio, por ejemplo, del otro con la pereza. Claro, ¿sí? Cuando miramos hacia afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué juicio puede hacer uno sobre lo que está viviendo el otro? Ahí está. Es decir, y si uno hace un juicio, no llegar a la sentencia, porque de última, no sé. Claro. No Hay sé. un margen Yo de puedo duda. afirmar lo que vivo, pero no puedo afirmar lo que vive el otro. Cuando uno logra experiencia, conocimiento, se puede aproximar a lo que le está pasando al otro. Se puede aproximar. Y habrá quienes podrán afirmar, no es mi caso. Es decir, uno sabe cómo te miran, cómo se sientan, cómo hay muchas cosas que uno puede observar. Ahora, ¿puedo afirmar en mí? Es decir, lo que yo estoy viviendo. No puedo afirmar lo que vive el otro. Es decir, no puedo desde mi zapato hacer un juicio de los zapatos de quien tengo al lado. Eso que decís vos se tarda en comprenderlo. Sí. Porque se puede llegar a entender, pero la importancia que tiene en la vida de uno, digamos, el darle importancia a las propias virtudes, digamos, hacer crecer lo bien que está en uno. Eso de mirar hacia adentro, eso del trabajo interno, en parte importante es el reconocer algo bueno tengo que tener. Tenemos, claro. Seguro. Bueno, si así hay- como te puedo decir lo contrario. A mí me deja muy tranquilo decirte que yo los defectos los tengo todos. Todos los tengo. Algunos mayor medida, otros menor, pero eso me da la tranquilidad de poder observarme. Porque por ahí, viste, uno se acaricia, dice, no, esto no lo tengo, esto no. Y resulta que el único problema que tiene es que le cuesta levantarse temprano. Claro. Y sin embargo, bueno, así como lo que vos estás diciendo, lo contrario sería, claro que tenemos virtudes. Y hay que observarse con sinceridad, Claro, con pero ahí humildad. está, observarse con sinceridad, ahí está la dificultad, el observarse. ¿Cómo me observo? Y bueno, hago? hoy hablábamos, vos no estabas en la primera parte. ¿Viste? Por eso no Claro, tiene que estar tenés que largo. venir temprano. Traté de escucharlo mientras estaba en otro lado y se cortaba. Pero hoy hablábamos de observarse como uno observa para afuera, que observa en tercera persona, porque yo te estoy mirando, bueno, observarnos a nosotros mismos de la misma manera. No es fácil, pero yo no soy los pensamientos. Yo no soy mis emociones, las tengo. Entonces, puedo observarme como en silencio, un observador silencioso, puedo observarme y puedo, como decía Inés, estudiarme y puedo sacar conclusiones y puedo equivocarme en esas conclusiones y después ir cambiándolas, porque genio y figura hasta la sepultura no es. Es decir, si yo pienso lo mismo hoy que dentro de un tiempo, hay algo que está en mí anquilosado, hay algo que está en mí que no funciona bien, voy a ir evolucionando en el pensamiento y en el conocimiento interno. Sí, necesito. Yo creo que lo mismo es estudiarse, observarse, investigarse a uno mismo. El resultado, si vos querés encontrar un resultado, es la vida misma, Es que la te vida va misma. ofreciendo cada día. Y eso es el disfrute, porque si vos te empezaste a observar, analizás
te pegás contra la pared, como le decía yo hoy, noches sin dormir porque hiciste esto, hiciste aquello, y dónde tenés que mejorar. Y la vida misma te va presentando la reacción de otras personas, y eso es el disfrute, aparte del objetivo, el propósito que uno se ha propuesto, que es hacer el cambio en uno. Después no me interesa si el otro me retó, Ni me elogió ni me retó. Nada, lo mismo. nada, Claro. nada. Tampoco eso es la vida, la alegría que uno va recogiendo y acrecentando cada día con las cosas que uno va haciendo. Llegamos al corte, Enzo, Sí, vos que señor. estás controlando los horarios, ¿sí? Hacemos un pequeño corte y la vamos a despedir a Inés, tal vez, no despedirla de la mesa, Definitiva. sino que va a haber un cambio nuevamente ¿Cómo no? y vamos a dar alguna información de la fundación. Así que bueno, sí, Ha sido un gusto. Gracias. estar con te esperamos de nuevo. ustedes. Sí, cómo no.
Seguimos en Aprendamos Juntos. Ahora tenemos Otra una nueva presencia. integrante de la mesa. Ha Hola, habido buenas noches. muchos cambios hoy. Está Gloria. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Siempre hay una parte del programa en que damos alguna información. Sí, un segmento que lo tratamos de dedicar a una institución de la que todos formamos parte, que es la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que siempre invitamos a la gente a que se sume, a que entre en la página que está tan hermosa. La página es Nosotros www. decimos, en realidad es nuestro... Sí, a nosotros nos sirve, nos encanta, nos alimenta, nos nutre y bueno, nos ayuda cuando estamos a veces un poquito desorientados o solos en algunos temas, que nunca lo estamos, pero bueno, esto es una ayuda por lo menos para nosotros. Y la página es www.impulsodeunanuevavida.org. ¿Y qué hay en la Está bien página? separadita con distintos temas. Por ejemplo, hay una parte que es bibliografía, en donde hay fascículos, fragmentos, mensajes. Luego hay otra parte que es multimedia, que ahí tenemos videos compartidos, conferencias, fragmentos de conferencias por temas. Estas conferencias son el principal motivo del inicio de esta fundación. Son conferencias que las da Daniel Ferminades, que lo tenemos invitados ahora para el 8 de mayo, para acá, para el programa. Nos está acompañando en este nuevo año una vez al mes. Así que ahí hay fragmentos de esas conferencias que él va dando por distintos lugares. Ya hemos comentado muchas veces, ahora en el mes de mayo, que se viene ya, está invitado Daniel a un foro en Marbella, en España, con 2 jornadas. Una de ellas, que es el viernes 25 de mayo, es un taller que tiene como título La vida vivida con amor es el camino. Y luego, el domingo 27 de mayo, hay una conferencia que se llama Amor, camino que nos conduce a la verdad de la vida. Todo esto está en la página. Hay un sector que es la agenda, en donde se va compartiendo todos los eventos y la gente se puede sumar allí porque casi todo se transmite por Facebook, como intentamos hacer hoy, que ahora estamos transmitiendo por Facebook. A veces estamos en cierta forma probando también, a veces hay un cierto corte, que fue lo que te pasó a vos, Carlos, hoy más temprano, pero ahora es más fluida la transmisión. Bueno, quien se sume allí puede estar en vivo disfrutando de estas conferencias, participando, realizando preguntas. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros siempre le queremos dedicar en el programa, a difundir esto. Bueno, Luego yo, para que más o menos la gente sepa de qué se trata, de qué se habla allí, siempre elijo un fragmento para leer, que lo voy a hacer más luego. Nos pasa por ahí que vivimos, siempre yo estoy dando ejemplos de aquello que nos coarta la libertad, y el vivir en contradicción nos impide ser libres. Entonces, vos hablabas, Enzo, del objetivo, de un camino, de saber hacia dónde uno va, y uno elige un camino. Y al elegir un camino, no podemos estar en 2 lugares a la vez. Entonces, eligiendo un camino, uno pierde cosas de otro camino. Entonces, el vivir en una contradicción, es decir, yo elijo tal cosa, pero añoro otra, es una transformación, es un proceso. Sí, no es de un día para el otro. Guillo, proceso, hoy la tenía la palabra proceso, no es de un día para el otro. Pero entonces, elijo esto y sé que pierdo algunas cosas. Porque si no, estoy permanentemente en un choque interno, en una molestia interna. Es decir, vivir en una contradicción. Y nos pasa permanentemente. Pero por lo menos darse cuenta de que hay una semillita y un algo que no tiene que estar molestándonos.
e ir sacándonos que lo que tiene que ver principalmente con el deseo de que yo las quiero todas, si quiero vivir todas, resulta que me gusta esto, me gusta aquello, me gusta, pero entre la A y la Z debe haber puntos intermedios. No puedo estar al mismo tiempo en la A y la Z. Es decir, tendré que ver, elegir e ir haciendo la experiencia, porque tampoco es mágico. No es que diga, bueno, yo elijo tal camino y se me solucionó todo. A veces se me complica todo. Y justamente cuando elegís ese camino y hay un montón de cosas que entendés que ya tenés que dejar de lado o que no tiene sentido seguir llevándolas adelante, y son cosas que todavía a uno lo tiran porque tienen su fuerza, es donde por ahí entramos más en conflicto. Sería porque mientras uno no se definió un cambio o sigue yendo para donde lo lleva la corriente, no tiene ese problema. Hace lo que aparece y no hay ningún drama. Como uno es un cabeza hueca por ahí. Claro. O sea, si viene atajando todo aquello que se va presentando. Exacto. Ahora, cuando vos decidiste otra cosa y se te siguen presentando todavía cosas que te tienen un poder sobre uno, y un día le puedo decir que no, otro día tal vez caigo, y bueno, ahí va uno, como decías vos recién, haciendo la experiencia, viendo cómo se presentan las cosas, cómo salgo parado cuando me pude plantar y cómo salgo parado cuando caí una vez más. Es muy personal esto. Y hay veces que en un determinado momento uno lo ve y no puede, sí, y tendrá que decir, bueno, no me va a vencer en este momento, pero tampoco lo puedo enfrentar del todo en este momento. Entonces, tenerlo, observarlo, verlo y tomar fuerza, aprender y tratar de entrarle en algún momento ya con más fuerza, con más. El pensamiento es inteligente, el Sí. pensamiento se mueve solo, Sí, te tiene va vida. Separado de te va- nosotros. Sí. Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas Sí, de ser esa más inteligente. inteligencia, aplicar la nuestra para tratar de vencerlo, porque hay que vencerlo. Gandhi decía, todo pensamiento involuntario, es decir, que no está dominado por la voluntad, es una enfermedad de la mente. Y yo soy un enfermo. Es decir, ¿cuántos pensamientos que no están dominados por la voluntad? Ay, no sé por qué lo hice. Pero Claro. dijiste tal cosa, no sé. Claro. ¿Quién la dijo si no la dijiste vos? Pero no son todos. Es muy difícil verlo eso. Para la gran mayoría de las personas creo que piensan que es una sola cosa. Claro, pero es un gran paso el poder observar. Nosotros hemos estado hablando en los programas anteriores sobre los distintos cuerpos. Y uno ve el cuerpo físico Sí, e identifica como la mente parte de ese cuerpo físico. Es decir, no ve el pensamiento como una entidad autónoma. Y en realidad tienen vida propia a raíz de la energía que nosotros le hemos dispensado a lo largo del tiempo, porque Sí. son creaciones nuestras. Lo mismo que las emociones, es decir, son creaciones propias que después actúan como ellas quieren. se podría llegar a decir que hasta que son nuestros hijos. Son nuestros hijos. sí. Y los cuidamos, los alimentamos, los tenemos atendidos, felices. Bueno, en cierta Sí, forma a esos hijos. y muchas veces son tiranos de lo que nos está pasando porque nos imponen vivir de determinada Sí. manera. Ahora, los únicos responsables de haberlos creado a esos pensamientos y después de optar por aquello, porque hay pensamientos que son positivos. Claro. Por Sí, ahí hay que hay quienes son- reemplazarlo. Hay que crear Claro. un mundo interno que Crear. tenga que ver con el optimismo, como hablábamos, con la valentía, con las ganas de vivir, con la alegría. Eso hay que crearlo. Porque por lo menos lo que a mí respecta, es decir, no es lo habitual que uno vive. Es decir, pero ¿quién me coarta la posibilidad de llevar a la práctica y llevar a mi vida esos pensamientos o esas actitudes o esas virtudes? Nadie. Nadie. Solamente uno. Así como uno mete la pata y hace macana, puede vivir bien y estar dentro de la ley. Es decir, de la ley que tiene que ver con
con la justicia, con la alegría, es decir, no la ley como hablábamos de la ley de los hombres, que también tiene que ver por con un una ley orden. superior. Hay una parte que es para poner ese orden, ¿no? Sí, que Si no, si no sería sin eso, caótico, sí. claro. ¿Quieres decir algo, Carlos? Estás así No, enjunto. Lo cortamos. pasó. Lo cortamos. Pasó. Esto de también una herramienta que me ha servido mucho de estar consciente en el presente, ¿no? Porque como decías hace un ratito, Luis, esto de la mente, los pensamientos tienen su inteligencia y te tratan de convencer de todas formas de que uno no los abandone. Entonces, ¿cuántas veces uno siente no voy a poder, es tan difícil? Pero si yo vivo en el presente, sé que si hoy puedo comer en vez de 2 platos, comer uno, y en este momento tomé conciencia y lo puedo hacer, lo hago. No voy a pensar de, no, pero mañana tengo un asado y me voy a desbandar y seguramente meto la pata, entonces ¿para qué me voy a cuidar hoy si total mañana meto la pata? No sé lo que va a pasar mañana. Hoy voy a hacer mi máximo esfuerzo para que eso no me suceda. Esa es una herramienta que muchos la podemos usar. Uno ve partes de la verdad. Uno tiene por ahí razones, es decir, porque razona, tiene razonamientos que nos pueden servir a aproximarnos a la verdad. Es decir, la justicia es la verdad. La justicia es el punto medio, lo justo. Entonces, esa verdad, ese punto medio, está en el medio de esta mesa, en el medio de todos nosotros. Y a partir de las distintas visiones que tenemos, podemos ir acercándonos. No es lo que pasa. Es decir, las razones nos sirven para discutir. Las razones nos sirven para pelearnos. Las razones nos sirven para imponer el propio juicio. Ahora, ¿quién nos impide dialogar? Nadie. Es decir, hay algo, si tomamos la decisión nosotros 4 que estamos en la mesa, de dialogar y hasta no compartir, sino tener visiones diferentes, ¿cuál es el problema? Y por ahí aparece el miedo a quedar mal, Sí, los orgullos. el miedo a decir algo que después tenga un costo. Sí. Hay el un montón de miedo. cosas que aparecen. Sí, pero bueno, por ahí eso puede llegar a ser. Otra cosa que yo observo también que me ha pasado muchas veces, el orgullo de querer tener razón y de decir un pensamiento o una palabra que sea reconocido. Mirá lo que dijo. ¿Qué importa si soy reconocido o no? Si lo que estamos buscando la verdad es ese punto medio. Tal vez tengo que hacer un silencio para llegar a esa verdad, no justamente a abrir la boca. Ahora, esto es pues yo lo estoy expresando teóricamente, pero es un planteo que uno tiene que llevar a la vida. Uno tiene que llevarlo, hacerlo carne a esto que estamos hablando y, es decir, en parte es así, en parte es lo que vamos transitando. Es decir, a mí me pasa muchas veces que yo tengo mi experiencia, yo sé cómo son determinadas cosas y quiero que el otro haga lo que vos aquello, ves. claro. Entonces, ¿cómo hago con un hijo cuando yo sé cómo son las cosas? Y es bravo, porque además vos sabés las consecuencias, sabés, claro, pero yo tengo determinada edad y mi hijo tiene la mitad o menos. Y tiene derecho a hacer su experiencia. Sí. Sí, Y entonces verlo uno en el está momento estructurado que también. puede. Hablando de libertad, ¿qué otra cosa se opone a la libertad? Las estructuras. Claro. Nosotros tenemos estructura. Y yo sé que estudiando de determinada manera y voy a probar determinada materia y voy a llegar a determinado y consigo el título. Pero eso lo viví yo. ¿Qué tiene que ver con hoy, con la realidad? Y tengo una estructura. Y hay estructuras que me ayudan a transitar con seguridad, que si pueden ser flexibles me ayudan, y hay estructuras que siendo rígidas terminan dañándome o produciendo un quiebre dentro de mi vida. ¿Qué estructura es la que nos une a nosotros 4 acá?
Y tal vez no son estructuras, sino son lazos. Es decir, Pero en cierta medida, ahora me acuerdo lo que se me venía. Y yo pensaba, ¿qué puede identificar quién está del otro lado de qué estamos hablando, no? Y en parte, y se me vino, y es el título. ¿A dónde se valora la virtud? Nosotros queremos vivir una vida más virtuosa de la que vivimos en el fondo, Claro. para poder convivir entre nosotros mejor y de esa forma lograr un mundo más justo. Es así de simple, pero si no lo recordamos de vez en cuando, Siempre. Si no lo estamos atentos y recordarlo siempre. no podemos saber ni quiénes somos. Tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene nuestra vida, que en cada elección uno prestar atención que esto es justo acá. Y a veces justo, ¿viste? Justo sirve para mirar para afuera y para mirar para adentro. Justo cuando me ajusto el cinturón, ahí está la palabra justo también, ¿no? Para adentro justo es ajustarse. Y a veces duele cuando uno ajusta, ¿no? Sí. Pero tantas veces uno no sé, yo en mi vida he sido muchas veces justiciero, de buscar de hacer justicia afuera. Y uno se da cuenta que uno, poniéndose uno en un lugar un poco más cariñoso con los hijos, puede lograr que sea más justa la relación. Sí, uno muchas veces exige lo que no se exige. Sí, pero el darle importancia, a nosotros nos une ese sentimiento de justicia es común entre nosotros. Eso no significa que seamos justos nosotros. Claro, sí, sí. Significa que lo valoramos para poner vida en eso. No significa que la pongamos, por lo menos la queremos poner. Sí, sí, sí. Y en parte la Es la ponemos. intención. Y en la ponemos. parte Siempre sí la vamos en poniendo. parte. No juicios absolutos, porque Y eso, vamos aprendiendo en el y camino. eso lo vamos llevando al presente. Se me viene porque en algún momento hablando con otra persona me dice, pero es utópico eso que estás diciendo vos. Pero, ¿por qué no haces esto que te conviene más? Es que no está bien. Y para mí era cruzar por la esquina y no como peatón cruzar por la esquina y no por el medio de la calle. Que uno a veces dice, ¿no? El otro día me pasó una cosa que uno dice, ¿cómo respetar las leyes? Las leyes de los hombres nomás, ¿no? Estaba un semáforo peatonal. En los semáforos peatonal, cuando no vienen los autos, uno pasa. Y uno todavía tiene un poco de agilidad. Y me largué a cruzar. Y atrás mío se largó una viejita, más viejita que yo. Y el auto que venía lejos apareció antes de tiempo. Yo di un mal ejemplo. Claro. Sí. Yo hice mal. En algo que en todos los años que tengo de vida lo venía haciendo y creía que estaba bien. Es justo que yo piense un poquito en todo más y empiece a respetar más esas pequeñas reglas de orden que van a llevar a que la vida sea mejor. De eso justamente es el fragmento Justamente. que quiero leer. Bueno, a ver. Justamente nadie sabía, porque yo siempre elijo, No sabía entro a que la ibas a leer. página de la fundación y busco algo que se relacione, que tenga alguna relación. Y justo en el anterior bloque lo dijo Inés. Y yo dije, ¿podés creer? Nadie sabía cuál era el que iba a leer. Hay un fascículo que se llama ¿Qué es la ley? Y dice, la ley es más vieja que el hombre. Antes de que las chispas divinas se desprendieran del Padre, la ley fue hecha. Antes de traer a la existencia a sus hijos, como Padre responsable, creó las leyes para que haya un orden. Creó un orden, creó un mundo perfecto, un paraíso en donde puedan crecer y encontrar todo lo que habrán de necesitar, donde puedan seguir su camino y las leyes que lo lleven de manera recta por él.
Cuando uno se aparta de ese camino y comienza a desviarse, se encuentra con la ley. Cuando uno se encuentra con la ley, le llega de alguna manera más o menos profunda un dolor, una crisis. Si seguimos la ley universal de compasión, dentro del camino del amor y de la luz, siempre estaremos. Bueno, un poco finalizando con este párrafo, comentarles que mucho más pueden encontrar en la página. Sí. Esto es un Pequeño. claro, para que conozcan Para ustedes, introducir. claro, pero la invitación siempre está presente y nosotros invitamos desde los resultados que hemos podido comprobar. Entonces la invitación es para que cada uno haga su experiencia. Nosotros acá expresamos palabras, es decir, que en la medida de que uno ha experimentado más o menos, tiene más o menos peso, pero solo nosotros lo sabremos. Y quien escucha puede interesarse en algo que lo identifique y después tendrá que transitar su propio camino. Este es un párrafo muy interesante y está lleno la página de bibliografía que, bueno, los invitamos a que lean. El martes que viene no estamos en directo, digamos. En directo, Vos, vamos con un programa vamos grabado, con y el próximo volvemos ya el 8 de mayo con la compañía de Daniel. Quiero saludarlo, agradecerles a todos y también mandarle un fuerte saludo a Adela, que siempre está presente y bueno, nos dejó una pregunta que es un poquito lo que estuvimos hablando. ¿Es libre quien aún no ha trabajado sus egos? ¿No está preso de ellos? Claro que un poco fuimos hablando Sí, de eso. tal vez a ella se le cortó, nos comentaba que se le cortaba la transmisión y tal vez ha sido en algún momento porque se habló de ese tema. Sergio no pudo venir, que nos avisó, es decir, tenía alguna dificultad, que siempre está acompañando, bueno, pero lo saludamos y a ver, para que yo no me olvide todos los saludos que desde Manuel, que está ahí, que no nos está atendiendo, sino que está con su teléfono. Como en sentido horario. Guillo, Inés, Emanuel. No sé si Juan está, porque tenemos dos Juan hoy. Hay dos Juanes en la parte técnica. Ajá. Sebastián. Que siempre está. Bueno, y nosotros. Nosotros que, bueno, Muchas gracias Carlos. Y como siempre estás invitado, así que a compartir esto que aprendamos juntos. Gracias Gloria. Gracias. Enzo. Que estuviste demorado en acercarte, pero bueno. Dio lugar a los demás, no acaparó todo para él. Bueno, muchas gracias Sebastián, y hasta la próxima semana, ¿no? A la semana del 8, en donde va a estar presente Daniel Ferminades, que sería una linda oportunidad para aquellos que quieran profundizar sobre todos estos temas, bueno, puedan escucharlo. Gracias, hasta entonces.